8:16 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por BPI TV. Seguramente ya ustedes vieron las imágenes. Manifestantes y policías se enfrentaron en las calles de Lima este jueves en medio de las intensas protestas antigubernamentales que vive Perú. Al menos 3 personas murieron durante estas manifestaciones a nivel nacional, según reporta la Defensoría del Pueblo, que actualizó la cifra total de fallecidos a 54. Hoy estaremos analizando esta difícil situación con el periodista Héctor Villaleón. Héctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola, muchas gracias a ustedes también por la oportunidad de poder comentarles lo que está sucediendo acá en Perú. ¿Cómo amaneció Perú el día de hoy luego de este despliegue masivo de policías para intentar contener las protestas de este jueves? Sí, hoy igual la gente espera que las protestas continúen simplemente por el hecho de que en la noche, cuando la presidenta dio su mensaje a la nación, pues no hizo alusión, digamos, directa a las peticiones que están haciendo las personas que están protestando, ¿no? Que se han venido desde más de 20 provincias de todo el Perú a exigir principalmente pues que haya una renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que haya un proceso de reformas constitucionales, digamos un proceso constituyente, que se disuelva el Congreso actualmente, que está actualmente, y que también haya un adelanto de las elecciones para elegir tanto a presidentes como a los nuevos representantes del Congreso. En el caso específico de lo que son las elecciones, el Congreso el año pasado, en diciembre, aprobó en primera discusión un adelanto para abril del año 2024, es decir, el próximo año, un poco más de 12 meses. Sin embargo, hace falta una segunda discusión para que finalmente esto pueda hacerse efectivo, ¿no? Por parte del Congreso, y ya se pueda establecer todos los requerimientos y los procesos adicionales. Sin embargo, no hay planeado todavía este proceso de segunda discusión por parte del Congreso. Ahora, Héctor, la situación en las calles es verdaderamente preocupante. Vemos que incendiaron una edificación bien representativa en el país. Hay muertos, heridos, y la presidenta Dina mantiene su discurso de que hay algunos sectores que quieren un quiebre institucional. Mantiene el discurso del diálogo, pero han señalado cómo la policía está arremetiendo contra ellos. ¿Cuál es la realidad en esta situación? Sí, realmente el mensaje que dio la presidenta Boluarte ayer fue más que abrir el espacio al diálogo con todas estas personas que, como nos decían, han venido desde diferentes provincias de todo el país. Algunos incluso han estado viajando desde el día lunes de esta semana para poder sumarse a la gran protesta que denominaron la toma de Lima, que fue el día de ayer. Sin embargo, como lo dices, a pesar de que insiste un poco en este tema de generar el diálogo, no se abre a la posibilidad. Ella mencionaba, por ejemplo, de que la policía había tenido una inmaculada actuación durante la protesta. Sin embargo, durante todo el día, los policías lanzaban bombas lacrimógenas contra los propios manifestantes. Hubo esta persona que falleció en la ciudad de Arequipa el día de ayer, y que, bueno, se sumó a estas 53 personas que ya también habían sido asesinadas o murieron a consecuencia de daños colaterales de las propias manifestaciones que se están realizando desde diciembre. La presidenta también días anteriores había dicho bueno, que ella estaba abierta a que protesten en paz, a recibirlos en Palacio de Gobierno. Sin embargo, ni siquiera un pequeño grupo de las personas que manifestaron, digamos, como que abrió la posibilidad de que a recibirlos. Entonces, de alguna manera, creo que la gente puede sentirse, que considero que por eso es que van a continuar las protestas, puede sentirse que no han sido escuchados o no han recibido sus requerimientos, ¿no? Sin embargo, creo que obviamente hay algunos que no pueden ser tan efectivos, como por ejemplo que la presidenta renuncie en este momento, porque eso derivaría en otra crisis para el país. Pero al menos, por ejemplo, plantear el tema de un proceso electoral un poco más, que sea más pronto, no en abril del año que viene, y que, bueno, habrá también las posibilidades de realmente poder sentarse y escuchar a estas personas que están viniendo hacia la capital para que finalmente puedan ser escuchados. ¿Ha estado mal asesorada Dina Boluarte? ¿El no recibir a los manifestantes no enardece aún más el nivel de las protestas en la calle? Sí, por supuesto. Hace algunas semanas salió publicada una encuesta, que creo que esto es un punto importante, ¿no? Digamos, entender todo este conflicto que se ha generado. Salió publicada esta encuesta en la que decía que Boluarte ha ganado
más simpatía o aceptación hacia sectores políticos de derecha. Pero aquí lo importante es que recordemos que ella fue parte de la fórmula cuando hubo el proceso electoral de Pedro Castillo, un presidente que obviamente abiertamente es un presidente de izquierda. Entonces creo que las decisiones que se han tomado desde el año pasado que asumió la presidencia, con todo este problema de la disolución de la institución, perdón, de Castillo como presidente de la República, y también digamos como que generar ella esta simpatía con el propio Congreso para que no ocurra otro proceso de vacancia o de alguna destitución, y bueno, digamos como mantenerse en el poder por este tiempo determinado hasta que haya un proceso de elecciones. Entonces creo que eso también ha generado un poco el rechazo ya por parte de la presidenta. El año pasado, durante las protestas, no se pedía que ella renunciara. Sin embargo, por todas estas decisiones que ya han ocurrido en estas últimas semanas, desde que comenzaron las protestas, el lunes pasado, ya la gente está pidiendo más abiertamente la renuncia. Por ejemplo, en alguna de las consignas que cantan en las manifestaciones dicen que Dina es asesina bueno, las 53 muertes que han ocurrido durante estos un poco más de mes ya de protestas que han ocurrido en el país. Analizando la situación desde el punto de vista periodístico, ¿consideras que se ha extralimitado las fuerzas de seguridad para tratar de contener las protestas? Sí, sí, eso también ha sido algo que me causaba un poco de indignación tal vez. Es que anoche, cuando todos los ministros, porque no solo fue Boluarte diciendo que la policía había tenido una acción inmaculada, que habían más bien como acusando un poco de violentistas a las protestas, que obviamente no se niega de que hay algunas personas que en algún punto toman como esta actitud de violencia en medio de las protestas, pero la acción policial fue de verdad muchísimo más. Solamente el día de ayer, el contingente policial fueron más de 11.000 policías que se desplegaron en Lima, para, digamos, como resguardar un poco estas protestas, y solo 50 funcionarios de prevención del delito. Entonces, digamos como que si comparamos un poco las cifras o los números de funcionarios con las personas que deberían vigilar el accionar policial, es mínimo, ¿no? Sé Sí, que ocurrió la muerte de un policía el año pasado, bueno, fue asesinado por unas turbas de personas, pero igual también comparado con las muertes que han habido, ya son 53 y solamente un policía que ha fallecido en es estos que me meses. llamaba la atención cuando leía todas estas noticias que los disparos habían sido muy certeros hacia cabeza y corazón de algunos de los manifestantes. Sí, sí, exactamente. Han publicado también reportes periodísticos donde dan cuenta de esto, ¿no? De cómo ha sido el accionar de las policías, y también con los partes médicos de las personas que han fallecido, que se les va a hacer la revisión digamos, las consecuencias que tuvo de la muerte, y justamente plantean esto mismo que comentan. Entonces sí ha habido un abuso por parte de las policías, y no, realmente no creo que sea una labor que haya que agradecer o que elogiar. Esta situación que rebasó los niveles este jueves hizo que el gobierno de los Estados Unidos se pronunciara y dijeron así textualmente: invocamos medidas de rendición de cuentas y justicia para las víctimas de violación de derechos humanos. Así lo dijo la misiva de la sede diplomática de Estados Unidos en Perú. ¿Cuáles han sido las reacciones que ha generado a nivel internacional estas intensas protestas de los últimos días en el país? Sí, en la mayoría de los países están pidiendo que toda esta situación pueda atenderse con un diálogo, ¿no? O sea, que el gobierno pueda sentarse con las personas que están haciendo estas exigencias, y que de alguna manera puedan plantear alguna solución. El año pasado, digamos, lo más inmediato que se atendió fue la petición de adelanto de elecciones, que se estaban inicialmente planteando para diciembre del 2024, o sea, casi 2 años y un poquito más para poder realizar un proceso electoral, a pesar de que, por ejemplo, el Consejo Electoral de acá de Perú y la Junta Electoral habían dicho que el proceso, digamos, podían hacerlo un poco más rápido, digamos, como eliminando el proceso de primarias, que eso en algún punto podía ser un acuerdo al que se puede llegar con los partidos políticos. Sin embargo, bueno, en todo, igual las protestas seguían exigiendo el adelanto de elección, planearon para abril de 2024, y ahora está en espera de la segunda discusión por parte del Congreso para que finalmente aprueben si esa va a ser la fecha definitiva o no.
El año pasado vino una comisión por igual las muertes que hubo en las protestas de diciembre, vino una comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de alguna manera manifestó su preocupación por estas violaciones de derechos que habían ocurrido durante las manifestaciones, porque hubo un poco más de 20 muertos en diciembre. Ahora, el pasado 10, entre el 10 y el 13, también estuvo otra comisión que presentó también recientemente ante la ONU su reporte y explicaba igual también acerca de las graves violaciones de derechos que habían ocurrido, porque no solo han sido en estos meses de protestas, en un solo día fallecieron cerca de 17 personas, en un solo día. Entonces, de verdad que ha sido bastante grave y sí, los que han sido, por ejemplo, representantes de otros gobiernos, de diferentes países han manifestado que esta situación lo que debe inicialmente es abrirse una posibilidad de diálogo para que el gobierno pueda sentarse con estas personas que están exigiendo, que tienen sus exigencias y poder llegar a un acuerdo con ellos. Héctor, gracias por toda esta información. Estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia para hacer nuevos contactos. Feliz día. Seguro, no. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y feliz viernes para todos. Era Héctor Villaleón, periodista, haciendo una actualización informativa sobre lo ocurrido en Perú. Hacemos una breve pausa. Ustedes no se aparten, los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más.